Hola a todos y todas. Bienvenidos a esta cápsula de aprendizaje donde revisaremos las normas APA en su séptima edición. Mi nombre es Cintia Aguilera, soy estudiante de Pedagogía en Educación Básica, Convención en Lengua y Literatura y también soy tutora psicoeducativa del programa PASE. El objetivo de esta cápsula es presentarles a ustedes una guía práctica para que aprendan a citar en sus escritos académicos. Partamos primero revisando la tabla de contenidos que se abordarán en esta cápsula, ¿ya? Comenzaremos hablando un poquito sobre qué son las normas APA, después nos enfocaremos en qué son las citas, el concepto en sí, ¿ya? Después vamos a seguir con un plan para poder citar en 3 pasos, ¿ya? El paso 1 tiene que ver con el propósito, el 2 con el formato y el 3 con situaciones particulares a las que nos podemos enfrentar cuando citamos. Vamos a cerrar con un esquema que resume los diferentes tipos y subtipos de citas que surgen cuando trabajamos con este formato. Ya, entonces, ¿qué es APA? Bueno, APA son las siglas en inglés de la Asociación Americana de Psicología. Esta asociación crea en el año 1929 el formato o normas APA, que asumen una serie de convenciones que facilitan la producción y comunicación de textos en comunidades discursivas específicas. Estas normas funcionan como un estándar de citación y de referencias bibliográficas. Es un modo de uniformar la escritura de textos que circulan en ámbitos académicos y científicos, cuyo uso se ha extendido a las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias administrativas y en algunos casos también a las ciencias de la salud. ¿Ya? La séptima edición, que es la última, se publica en el año 2019 y se centra en 4 aspectos fundamentales: el formato general de presentación de trabajo, las tablas y figuras, los mecanismos de citación y las referencias. ¿Ya? En esta primera cápsula nos enfocaremos en el punto C, que son los mecanismos de citación. Pero, ¿qué son las citas? Las citas corresponden a ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, ya con una correcta atribución de los créditos de autoría. En otras palabras, es una expresión total o parcial de ideas, frases, afirmaciones que otros dijeron y que nosotros vamos a incluir en nuestro escrito. Es un mecanismo en la superficie del texto que da cuenta de los diálogos que establecemos con otros autores que han abordado este mismo tema antes y al mismo tiempo nos permiten respetar y aprovechar su conocimiento construido en esta disciplina, atribuyendo siempre los créditos de autoridad de forma correcta para así evitar un posible plagio. ¿Ya? Las normas APA trabajan con un sistema autor-fecha, que vendrían a ser los elementos o la información fundamental que nosotros tenemos que incluir en una cita. Hay algunas sugerencias que vamos a ir comentando durante toda la cápsula, pero lo principal es que siempre tenemos que optar por fuentes primarias y confiables de información y privilegiar el uso del parafraseo. ¿Ya? Ahí vamos a entender igual qué es el parafraseo. ¿Ya? Entonces, para citar tenemos que tener presentes estos 3 pasos, ¿ya? Primero, identificar el propósito o sentido de la cita que va a tener dentro de nuestro texto. Segundo, tenemos que reconocer el formato básico de acuerdo con el tipo de cita que vayamos a usar. Y tercero, identificar situaciones particulares de citación. En el paso 1, que tiene que ver con el propósito, debemos primero que todo tener en cuenta que citar va muchísimo más allá de solo utilizar un formato. Las citas no aparecen al azar en nuestro texto, sino que deben responder a un propósito específico que es requerido por él o la escritora. En este punto es importante responder las siguientes 3 preguntas, ¿ya? Primero, ¿qué buscas? Ten claro el sentido de la cita en tu texto. Es muy importante. Ejemplos de este sentido son: quiero sustentar un argumento, quiero ejemplificar, quiero ampliar una definición, quiero ponerme una idea, etc. Pero hay que tener claro qué es lo que buscamos hacer con nuestra cita. La segunda pregunta es: ¿en qué te apoyas? Para que el propósito se cumpla, debes seleccionar fuentes confiables que te aporten información de calidad y que sean válidas en tu disciplina. Preferiblemente fuentes primarias, y solo en casos indispensables hay que recurrir a las fuentes secundarias.
¿Ya? La tercera y última pregunta, ¿con qué mecanismos vamos a hacerlo? Ya, es importante elegir el mecanismo más adecuado para citar las fuentes y para esto tenemos dos formas, la cita textual y el parafraseo. Cada una tiene funciones diferentes y la vamos a explicar ahora en el paso 2. El paso 2 entonces es el formato. Como ya lo comentamos, APA usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto. Es muy importante siempre verificar estos datos. Por ejemplo, darnos cuenta si estamos escribiendo bien el apellido del autor y si la fecha de publicación es correcta. ¿Ya? Estos datos siempre deben corresponder con la entrada en la lista de referencias, que es un apartado específico de nuestro texto y que va más o menos al final de él. Teniendo esto claro, los formatos de citación dependen de dos aspectos: los estilos del sistema autor-fecha y los tipos de cita. Vamos primero a revisar los estilos del sistema autor-fecha. También se les puede conocer como énfasis, ¿ya? Entonces, el primero es la cita narrativa, ¿ya? Aquí el énfasis se encuentra en el autor. A este se le da el protagonismo y por lo tanto el autor se incluye en la redacción del párrafo, mientras que el año va entre paréntesis. Usamos frases de citación para conectar este autor con una idea y se presenta la idea retomada. Un ejemplo es decir Quintero, entre paréntesis el año de publicación, que es 2020, aquí viene la frase de citación, plantea que, y ahí ya pegamos la idea retomada. En el caso de la cita parentética o el estilo del sistema autor-fecha parentético, el énfasis está en el texto, la idea de algún autor, ¿ya? En lo que él escribió, en lo que él dijo. Y esto es lo que se menciona primero. Aquí el autor toma un papel secundario y por eso sus datos y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Un ejemplo es, asumamos que primero está la idea de este autor y después, finalizando esta idea, ponemos entre paréntesis Quintero, 2020. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los tipos de cita, ya de lleno. Tenemos dos también, las textuales y las de parafraseo. Las primeras, las textuales, se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa donde se retoma la información de manera directa, tal como la han expresado otros autores. Es como copiar y pegar. A su vez, estas se pueden subdividir en cortas o largas. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se pueden aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar dentro de nuestro escrito. Para este tipo de citas es necesario incluir la información apellido del autor, año de publicación y la página exacta desde la que se está retomando la información. Su formato va a variar de acuerdo al énfasis o estilo que tenga la cita. En el caso del parafraseo, que es el segundo tipo, se utilizan las ideas de otro autor, pero con palabras propias de él o la escritora, lo que implica una reelaboración de la información que va más allá del uso de sinónimos, pero que siempre mantiene la idea original. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Vamos ahora a ir viendo los ejemplos que se pueden ir formando. Por ejemplo, la cita textual dijimos que teníamos dos. Una es la corta. Ya en este caso estamos hablando de un fragmento corto que se extrae desde otra fuente de información. Tiene menos de 40 palabras y esta cita se pone entre comillas y está integrada en el párrafo. Necesitamos la información del autor, el año y el número de página. Como dijimos, las citas textuales, así como el parafraseo, se pueden subdividir según el énfasis que nosotros le damos. Esto tiene que ver con el estilo del sistema autor-fecha. Así que vamos a ver un ejemplo de cada uno. La cita textual corta, narrativa, acá en el ejemplo se muestra, mencionamos al autor al inicio de la cita, seguido del año entre paréntesis. Como es narrativa, hacemos uso de una frase de citación
que en este ejemplo corresponde a la frase "la retroalimentación es". En el fondo funciona como una forma de conectar nuestro escrito con lo que alguien más dijo. Seguido viene el fragmento citado entre comillas, y al final de la cita vamos a incluir un paréntesis con la información del número de página. Para esto usamos la letra P en minúscula y luego ponemos un punto, un espacio y el número como tal. Terminamos poniendo un punto al final del paréntesis y continuamos escribiendo otra oración. Ahora vamos a ver un ejemplo de la cita textual corta pero parentética. En este caso, primero incluimos el fragmento citado, también entre comillas. Aprovecho de recordar que debe ser de menos de 40 palabras. Y al final de esta cita, después de que se cierra la comilla, entre paréntesis vamos a poner los 3 datos que requieren las citas textuales: el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, y el número de página, con las mismas características anteriores, P, punto, espacio y el número. También ponemos un punto al final del paréntesis y continuamos con otra oración. Entonces, ahora vamos a pasar a cuáles son las citas textuales largas, ¿ya? Acá hablamos de fragmentos extensos de otra fuente, que tienen más de 40 palabras y por lo tanto los vamos a integrar en un nuevo párrafo. Estas citas no llevan comilla, pero sí se les agrega una sangría completa al lado izquierdo de 1,27 centímetros. Esta es la medida que se ocupa en prácticamente todo el formato APA. Ya acá la información que necesitamos también es el apellido del autor, el año y el número de la página. Vamos a ver ahora los 2 ejemplos que tienen que ver con el estilo del sistema autor-fecha. En el primero tenemos la cita textual larga y narrativa. Ya recordemos que como es narrativa, el énfasis está en el autor. Entonces, incluimos el apellido del autor en nuestro párrafo y ahora separamos la cita en un nuevo párrafo, sin olvidar la sangría completa. Y al final ponemos un paréntesis con la información del número de página. En este formato, el lugar del punto final cambia y queda antes del paréntesis, porque también funciona como una marca para delimitar el final de la cita. El segundo ejemplo de la cita textual larga es con el énfasis parentético, ¿ya? En este caso, incluimos la cita en bloque. Esto quiere decir que tiene su respectiva sangría y está en un nuevo párrafo. Y los datos básicos de la fuente van al final de la cita, donde se incluye el apellido del autor, el año y el número de página. Todo esto separado por comas. Recordemos que el punto va antes del paréntesis. Terminando con las citas textuales, pasamos al parafraseo. Aquí la cita o lo que dijo alguien más está reformulado con nuestras propias palabras y tiene una extensión variable. Por lo tanto, no se usan comillas ni otras marcas explícitas para separarlas de nuestro escrito. Ya no incluimos el número de página porque este parafraseo puede estar en una página, en 2, en 3 o en un texto completo que escribió algún autor. La información que sí debemos incluir es el autor y el año. Aquí hay un ejemplo entonces del parafraseo narrativo, ya con el énfasis en el autor, y como se muestra aquí en la pantalla, se inicia con la mención del mismo y el año de publicación va entre paréntesis. Luego se incluye la idea reformulada. Si el parafraseo se extiende a otras oraciones del párrafo, podemos usar algunas frases que eviten la repetición excesiva de la fuente. Por ejemplo, estos autores también proponen que. Y ahí continuaríamos, nuevamente con la idea. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de un parafraseo parentético. En este caso, se inicia con la idea reformulada sin ninguna marca específica y hacia el final se incluyen los datos de la fuente, que son el apellido del autor y el año. Hasta aquí ya tenemos todos los tipos de cita, por lo tanto pasamos al paso 3, que nos corresponde hablar de otras situaciones particulares de citación. Acá hablaremos de situaciones que podemos enfrentar en nuestros procesos de escritura, pero que no son tan recurrentes y se relacionan con variaciones de los formatos de acuerdo al número de autores o tipos de autores, como está en el punto 1. También hablamos de formatos para diferenciar obras y evitar ambigüedades.
¿ya? Hablamos de alternativas cuando nos falta alguno de los datos necesarios para citar, y también podemos hablar en el punto 4 de las citas de citas. El último punto es cuando tenemos citas sin referencias, ¿ya? Vamos a hablar primero de los tipos de autor. Tenemos cambio del formato de acuerdo al número de autores que aparezcan en la fuente. Primero, si tenemos un autor, usamos, como ya vimos en algunos ejemplos, el apellido de este y el año de publicación. Para esto podemos usar cualquiera de las dos versiones, dependiendo si estamos con un énfasis narrativo o parentético, como se ve en la tablita. Ya, si tenemos dos autores, incluimos los dos apellidos unidos con la conjunción y más el año. Si tenemos 3 o más autores, se sugiere usar el apellido del primer autor más la expresión et al, que quiere decir y otros. Hay ocasiones en que las publicaciones no tienen autores personales, sino que son corporativos o institucionales. Y para estos casos, si estos autores corporativos o institucionales tienen abreviación, la primera vez que los mencionamos se incluye su nombre completo y entre paréntesis agregamos la sigla y el año, en el caso de la citación narrativa. Ahora, en el caso de la citación parentética, como la información ya está contenida entre paréntesis, la sigla la incluimos entre corchetes, tal como se ve en el ejemplo en la tabla. ¿Ya? Y en las siguientes citas vamos solo a poner la sigla y el año, porque ya en la primera mencionamos el nombre completo. Si el autor corporativo o institucional no tiene abreviación, se usa su nombre completo en todas las citas. El segundo caso que mencionábamos de situaciones particulares es cómo hacemos para diferenciar algunas obras. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de situaciones que nos pueden ocurrir. El primero, si tenemos citas de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, ¿ya? Esto puede pasar si tenemos un parafraseo parentético que se apoya en 2 o más fuentes. En este caso, ordenamos las fuentes alfabéticamente por el apellido del primer autor y las separamos por punto y coma. ¿Ya? Otra situación es cuando citamos obras de un mismo autor, pero en diferentes años. ¿Ya? Lo que hacemos es incluir el apellido y ambas fechas van separadas por punto y coma. Hay más ejemplos de cómo diferenciar obras, ¿ya? O sea, más situaciones. Por ejemplo, si tenemos citas del mismo autor que tienen 2 o más obras del mismo año, ¿ya? Esto sucede con autores con una amplia producción intelectual o con instituciones que generan normativas constantemente. Por ejemplo, un Ministerio de Educación. Y esto lo solucionamos agregando una letra a cada obra de acuerdo con el orden de aparición en el texto. Si tenemos otra situación donde dos autores diferentes tienen el mismo apellido, lo que hacemos es agregar la inicial del nombre para no generar confusiones entre ellos. Otra situación es tener una misma fuente con distintas fechas. Esto puede deberse a posibles reediciones o traducciones, y lo que hacemos es en la cita poner al autor y las dos fechas, la de la publicación original y la de la traducción, por ejemplo, pero separadas por una barra oblicua o slash, como lo conozcan. También puede ocurrir que si tenemos dos obras con más de 3 autores e igual año de publicación, en donde los apellidos de algunos autores se repiten, como en el ejemplo, que están subrayados los apellidos de los dos primeros autores y son los mismos, si simplificáramos esta cita, no podríamos diferenciar a cuál obra nos referimos, porque ambas serían Kapoor et al. 2017. Es por esto que incluimos los apellidos de los autores hasta el momento en que se logran diferenciar las fuentes, en donde se dejan de repetir. Ahora pasamos a qué hacemos cuando tenemos elementos faltantes, ¿ya? Primero, siempre debemos asegurarnos de buscar bien los datos antes de usar estas alternativas, ¿ya? Caso 1, si tenemos una obra sin autor. En este caso podemos citar las primeras palabras del título de la obra más el año, ¿ya? Si es un artículo o una publicación está firmada como anónimo, usamos este mismo término en reemplazo del apellido del autor más el año. Si tenemos publicaciones sin fecha,
usamos la expresión s.f. que quiere decir sin fecha. Si tenemos obras sin paginación en citas textuales, utilizamos otras orientaciones, como por ejemplo el número de párrafo, sobre todo en las páginas web, o un número de sección, o el encabezado que tenga como ese párrafo que vamos a citar, o también podemos usar marcas de tiempo cuando estamos hablando de obras audiovisuales. Ahora, citas de citas. Esto puede pasar, es común, pero hay que evitarlo, ¿ya? Con esto nos referimos a ideas de una fuente que no hemos consultado de forma directa. Son casos particulares en los que no se nos hace posible acceder directamente a la fuente que nos interesa, la fuente primaria. Entonces, solo lo usamos si es estrictamente necesario hacer la cita de cita, ¿ya? Y primero hay que identificar al autor o autora de la idea original y también al autor o autora de la obra que realmente estamos consultando. En este caso usamos una expresión o una frase de citación para unir. Por ejemplo, aquí se usa como se citó él, ¿ya? Y la fuente del autor consultado es la que va a aparecer en nuestra lista de referencias. Ahora, hay dos casos en que las citas no requieren estar en el apartado de referencias, ¿ya? El primero es cuando tenemos citas textuales de participantes de la investigación. Por ejemplo, personas que hemos entrevistado o han participado en grupos de discusión. En estos casos se debe seguir el formato de las citas textuales de acuerdo a su extensión, si son cortas o largas, pero no se menciona el año. Aquí debemos cuidar las condiciones de confidencialidad y anonimato de los datos. Por eso podemos usar algunos seudónimos o códigos a cada uno de los participantes, como en el ejemplo que se presenta como profesora A. El segundo caso es cuando tenemos citas de comunicaciones personales. Ya, estas incluyen entrevistas no publicadas, discursos en vivos, comunicación oral, correos, cartas, etc. Para citarlas, indicamos la inicial del nombre y el apellido de la persona que comunica, la expresión comunicación personal y la fecha exacta, 05 de mayo del año 2021, por ejemplo, como se ve en la pantalla. Con esto ya hemos terminado los 3 pasos y ahora vamos a hablar de todos los tipos de citas que acabamos de revisar, ¿ya? Se ven muchos en este esquema, pero hay que tener claro que son 2 principales, textual, parafraseo. Siempre priorizar el uso del parafraseo porque es una reelaboración de las ideas de otra persona, pero con mis propias palabras, ¿ya? Y esta se subdivide según el estilo del sistema autor, fecha o énfasis. Entonces tenemos parafraseo narrativo y parafraseo parentético. En el caso de la cita textual se subdivide primero en corta o larga. Corta, menos de 40 palabras, larga, más de 40 palabras. Y cada una de estas se vuelve a subdividir según el énfasis. Entonces, ahí podemos tener también corta narrativa o corta parentética, larga narrativa o larga parentética. Recordemos que cuando tenemos un énfasis narrativo, el énfasis está en el autor. En cambio, cuando tenemos un énfasis parentético, el énfasis en sí está en lo que alguien dijo. Tenemos que tener claro que entre las citas existen algunas variaciones a las que debemos poner atención, pero una vez que identificamos el sentido de estas citas, es mucho más fácil que nos apropiemos de los formatos. Yo tengo que tener claro en el fondo a qué quiero llegar, por qué voy a poner esta cita en mi texto. Quiero dar un ejemplo, quiero incluir una cifra exacta, entonces voy a usar tal fuente y así muchos otros ejemplos. Con esto estamos terminando. Muchas gracias por su atención. Espero que esta cápsula les sirva y sea de ayuda. Ante cualquier nueva duda pueden comunicarse, hablar conmigo o con Bárbara para que sigamos generando material para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Muchas gracias. Nos vemos.